Nuestro anime de hoy comienza en las montañas mientras se escucha una masacre. Al parecer, dentro de un transporte para la realeza iba una chica. Era la última viva, y dentro del carro se encontró un origami. Algo la rodeaba y finalmente la atacó. Luego de eso pasamos a ver un reino, el reino del cielo. Allí, por sorpresa, llegó un chico que no era muy bien recibido al parecer. Él era de la realeza y ganó el título al oficial más esperado a ser desterrado del reino del cielo. Él no estaba emocionado, pero le dieron 100 méritos, así que pidió que a la próxima también lo tengan en cuenta. Él era el primero en tener este título, ya que el año anterior no lo tuvo nadie, y este año ni siquiera tuvieron un segundo puesto. Él ganó ese título porque hizo caer una campana encima de un dios. El dios cortó la campana en dos, así que se salvó de tener inconvenientes. Al parecer, el chico también había ocasionado varios problemas más, así que la chica que lo recibió no estaba de muy buen humor. Para enmendar sus acciones necesita 8,88 millones de méritos, pero nuestro prota está pobre. Ella le propuso comunicarse con espíritus. Allí la chica dice que el príncipe tiene un asunto urgente y que necesita ayuda de 2 oficiales divinos, pero no quieren ayudar. Vemos que también tenían otra idea. Fue ir a ayudar a devotos que piden su ayuda contra fantasmas. De esa manera tendrá méritos. Después de ver eso, vemos que siguen hablando con los espíritus que dicen que la llegada del príncipe solo ocasionó problemas. El chico se disculpó con el dios, del cual no recordaba el nombre. Él era el general Swanseng. Luego el chico pregunta si es Mo King. Tras esto aparece otro de los generales que le dice que se retire de ahí. Al parecer nuestro prota destruyó su palacio y los dioses se ríen de él. El general furioso se llama Nan Yang y el príncipe se disculpó con él. Este se encontraba sorprendido de los sucesos. El príncipe dice que compensará todo el daño que hizo y los dioses se retiran. Cuando el príncipe y la chica se retiran, ella dice que si no fuera por Swanseng hubieran recibido ayuda. El chico dice que lidiará con las cosas solo. Ella le dijo que cuente con su ayuda en cualquier caso, siempre la ayudará. Tras esto, le da su misión y vemos que ella se llama Lin Wen. Ella le desea suerte antes de que se vaya. Cuando el príncipe llega al monte Yuyun, él escucha del incidente de la chica desaparecida de la cual hablamos al principio. Tras eso va a una tienda donde pregunta a un hombre si sabe algo. Este no sabe nada. Al siguiente momento, el príncipe ve una mariposa, diciendo que unos dioses menores lo ayudarán, aunque no parecían haber ido de muy buen humor. El de rojo era Nan Feng y el de azul era Fu Yao, y trabajaban para los dioses que el príncipe hizo enfurecer. Tras esto vemos que no fueron por órdenes de los dioses, sino que por su propia voluntad. Luego, el príncipe dice que en el monte donde se encuentran hay una leyenda de un novio fantasma que secuestró 17 novias en los últimos 100 años. La última chica en desaparecer era la hija de un general importante, así que por eso solicitó ayuda, ya que esto provocó problemas en el norte. El objetivo es capturar al culpable, y para cada desaparición no hubo nada en común, al parecer. Y nadie ha visto al novio fantasma. Tras esto, Fu tiene la teoría de que puede que no sea un novio fantasma. Luego de la charla que tienen, salen del lugar donde se encontraban e iban a enviar a otra chica al mismo destino. Al ver esto, Fu se pregunta si están conscientes de lo que hacen. Nan Feng dice que algo no anda bien con ese grupo, y cuando alguien se acerca, vemos que llevan una muñeca de madera, porque la chica no quiso ir como carnada. Ella es Xiao Jing, y el hombre que se enojó con ella es Peng Tou. El grupo de Peng Tou quiere ir tras la recompensa por capturar al novio fantasma. Xiao Jing pide que no vayan, y tras eso la relacionan con el fantasma porque ella va con frecuencia al monte. Peng Tou ataca a la chica, y tras esto, Nan iba a tomar acción, pero el príncipe salió en ayuda de la chica. Sus hombres querían atacarlos, pero Nan atacó un árbol y lo derribó. Esto los asustó y se retiraron, pero ahora el príncipe tenía más dudas por lo que hizo Nan. La chica, tras todo lo sucedido, escapó de él. Luego de todo lo que sucedió, pensaban dirigirse al templo Nanyang. El príncipe aún no entendía por qué en la zona no había un templo Mingguang, porque él se encarga del norte. Nanyang se encarga del sudeste, pero, sin embargo, tiene muchos creyentes en el norte. Y Fu empieza a contar por qué hay tantos templos en su nombre allí. Antes, Nanyang era conocido como General Duke. Sin embargo, alguien escribió mal su nombre y le decían General Dick. Para los que no saben inglés, esto puede ser un insulto. Eso fue corregido, pero debido al error, la mayoría de visitantes en sus templos son mujeres que le piden deseos pervertidos. Esto llevó a que se peleen Fu y Nan. El príncipe pidió que paren de pelear luego de tanto lío, y también dijo que le ayuden a contactar a Lin Wen, porque él no tiene el poder suficiente.
Cuando se contactan, hablan un poquito sobre el novio fantasma. En la escala de peligro era de nivel ira, el segundo más alto, y si seguía creciendo se convertiría en un gran peligro que provocaría muchas víctimas, así que deben vencerlo rápido. Para llamar la atención del fantasma, Fu propuso usar una chica como carnada, pero el príncipe se negó, aunque sus dos ayudantes se dieron cuenta de que él podría hacerse pasar por una chica fácilmente. Tras esto, dicen que es muy convincente, y llega la chica a la que ayudaron el día anterior. Ella se disculpa y les da comida como agradecimiento por ayudarla. También propone ayudarles a que se vea más convincente el disfraz. Al anochecer comenzó el plan, pero detrás de ellos venía el grupo de Pengtou a vengarse por lo del día anterior. Tras esto, Fu y Nan se burlan del príncipe, así que él dice que le haría falta 2 damas de honor. De repente empezaron a oírse unas risas y continuaron la caminata en el monte. El príncipe dice que todo el tiempo sonrió y que en el peor de los casos, él será secuestrado. Luego aparecieron unos lobos que fueron llevados ahí con magia, de los que se encargarían Nan y Fu. También aparecieron fantasmas muy parecidos a zombies que aparecían sin fin. Por ello, el príncipe usó su habilidad Masacre para encargarse de todos. Y tras esto, se retiran todos menos él. Cuando quedó solo, una mariposa como la que vio antes volvió a aparecer ante el príncipe, y apareció alguien frente a él. Cuando eso sucede, nos empiezan a contar la historia de un reino llamado Xiangle. El príncipe de allí se llamaba Xie Liang. Él era culto y respetado por su pueblo, y hace mucho tiempo había salvado a un niño. También liberó al pueblo de un fantasma. Este era nuestro protagonista. El emperador divino, tras esto, vio un gran potencial en el chico y ascendió al cielo siendo muy joven. Sin embargo, al poco tiempo ocurrió una desgracia en su pueblo y llegó tarde. Tras esto, perdió el respeto que le tenían cuando descendió del cielo la segunda vez en 30 minutos. Mientras nos contaban esto, veíamos que el niño al que rescató era quien estaba a su lado. El príncipe se da cuenta de que es alguien a quien conoce la persona que está a su lado y se pregunta si es el novio fantasma. Cuando él lo atacó, el tipo a su lado se desvaneció convirtiéndose en mariposas. Tras esto, pasamos a la perspectiva de Pengtou y su grupo, que buscaban la recompensa por capturar al novio fantasma. Al ver una sombra, corrieron tras ella. Y volvimos con el príncipe, que se da cuenta de que los lobos deben trabajar para el novio fantasma. Entonces, le surge la duda de quién es esa persona que apareció con él, porque había roto el conjuro que atraía a los lobos. Momentos después, se acerca a un templo Mingguan que se encontraba abandonado, o eso parece, ya que hay 17 cuerpos. Ellas eran las novias desaparecidas. El príncipe oía risas, así que se escondió entre las demás novias al escuchar el acercamiento de algo. Era un humo negro, y se escapó del príncipe. Cuando él salió del templo, se encontró con Pengtou, que pensó que era una mujer, y luego no quiso responder si vio algo sospechoso. Cuando aparecieron Nan y Fu, ese grupo se asustó, y dijeron que siguieron al novio fantasma hasta el templo donde están ahora. Al ver que llegaron ahí sin problemas, el príncipe cree que el novio fantasma está en el grupo de Pengtou. Nan Feng, tras esto, confirma que no hay nadie raro entre ellos. Pero sigue la duda ya que al ser nivel ira, el fantasma pudo verse transformado. Luego apareció Xiao Jing allí, porque se preocupó por el grupo, y reveló que ella vistió de trapito al príncipe. Y nadie le creía. Eso de ser streamer en Twitch con un avatar de monita china es lo máximo. Sé que están de acuerdo conmigo. Eso, Brad. Ahora, fuera de bromas. Momentos después, alguien dice que hay muchas novias en el templo, y creen que el príncipe se quiere aprovechar de todo el grupo. Fu iba a detenerlos peleando, pero el príncipe dijo que esto le traerá problemas con los generales divinos. Cuando Pengtou entró con su grupo, encontraron todos los cadáveres, y el príncipe les dijo que salieran de ahí porque hay gases tóxicos por los cadáveres. Xiao Jing lo apoya en esto, pero Pengtou pensaba llevar los cadáveres aunque hayan pasado décadas, con tal de recibir una paga de los familiares. El príncipe advierte que no quitaran los velos, ya que esto controla el chi mortal y chi yang. Sin embargo, desobedecen e intentan pervertir los cadáveres. Xiao Jing los intenta detener, pero ella es empujada por Pengtou. Tras esto, él recibe un golpe con una piedra. Era alguien que lo atacó desde afuera y empezó a ser perseguido por Pengtou. Xiao Jing dijo que al que siguen no es el novio fantasma. Luego se adentraron en un bosque muerto en el que había sangre. Pengtou y sus hombres salieron de allí cubiertos de sangre. El príncipe lanzó una antorcha y descubrieron que el novio fantasma está relacionado a un fantasma verde. Este fantasma es aún más peligroso que el anterior. Este fantasma cuelga cadáveres boca abajo en el bosque. El príncipe antes había pasado por allí con el hombre misterioso que apareció cuando quedó solo.
Parece que ese hombre es el fantasma verde, y el príncipe explicó que cuando desapareció, aparecieron mariposas plateadas. Tras esto, Fu dice que las mariposas plateadas indican un peligro más grande, así que dijo que se retirará a informar al reino del cielo. Este es el mejor escritorio actual del mercado y es de la marca FlexiSpot que patrocina este vídeo. Y su nombre es L7 Pro y hace muy poco me lo mandaron y es una pasada. Es un escritorio elevable que aguanta mucho peso. Como podéis observar, aguanta todo mi material de trabajo y con todo este peso ni se tuerce ni se mueve porque aguanta más de 160 kilos con un movimiento muy rápido y silencioso. Y los motores son muy potentes. Gracias a todo esto mejora mi bienestar en el trabajo porque puedo trabajar también de pie porque llega hasta los 123 metros. Y todo el escritorio es personalizable y hay un montón de accesorios como esta silla ergonómica, la BS11 Pro, un asiento muy cómodo y ajustable, con nuevos apoyabrazos y con un reposacabezas ajustable y un chasis muy resistente y aleación de aluminio. Y esta es de suerte porque todo esto lo encontrarás en oferta por el Black Friday. Así que aprovecha los grandes descuentos desde el día 24 al 27 de noviembre. El link de compra lo encontrarás aquí abajo en la descripción y en el primer comentario fijado. Y gracias a FlexiSpot por patrocinar este vídeo. De pronto apareció un hombre saliendo del bosque muerto con alguien cubierto de vendas. Tras esto, Pengto le iba a quitar las vendas, pero Xiao Jing quiso detenerlo diciendo que no es el novio fantasma. Ella pidió ayuda al príncipe y concuerda en que no es el novio fantasma. Pengto sigue molestando y amenaza con matarlos hasta que el príncipe lo dejó inconsciente de un golpe. Tras esto, se mueven del lado del bosque muerto porque dicen que puede ser peligroso. Al llegar al templo, Xiao Jing agradece al príncipe por su ayuda. Él pregunta por los cuerpos del bosque, y el hombre detrás de la chica se asustó, aunque ella dijo que no tenía nada que ver con él. El chico con vendajes robaba comida cuando no tenía nada que comer en el monte. Así dio con la chica, que le puso los vendajes. Él no puede hablar bien, y por los vendajes lo golpea a la gente del lugar. Por eso ella lo alimenta en el bosque. El príncipe, después de escuchar su historia, le pregunta si hay más templos Mingguang en la zona. Ella dice que había varios, pero fueron incendiados. Tras escuchar esto, con ayuda de Nang Feng, nuestro protagonista hizo alguna comunicación, y luego entraron nuevamente al templo Mingguang. Allí van a someter a las 18 novias muertas. Una de ellas es el novio fantasma, por eso es una más, y cree que estuvo ahí cuando él entró, el príncipe. Tras esto se preguntan por qué aún hay un templo Mingguang si los otros lo quemaron por odio. Con esto explica que todo sucede por el odio que tenía el novio fantasma y la envidia a la felicidad de las novias, y que por eso no se les permitía sonreír. Y el novio fantasma no es más que una novia resentida y vengativa. Momento después, Pengto fue atacado por el fantasma, al igual que los demás alrededor por los demás cuerpos. Debido al miedo se encerraron en el templo y corrieron de las novias. El príncipe y Nang fueron a ayudarlos formando una distracción, pero los que estaban fuera del templo llamaron la atención de las no muertos y Nang fue en su ayuda. Al siguiente momento, el príncipe fue atacado y comenzó a detener a las novias y protegió a las personas de allí. Parece que una de las mujeres había sido rival de uno de los generales divinos. Ella se llamaba Xuanji y, a pesar de que había sido derrotada, seguía desafiando al general. Esto sucedió hasta que se enamoraron. Pero el general era infiel y ella quería estar con él para siempre. Gracias a esa información que Lin Wen le dijo al príncipe, él pudo dialogar con ella. Además, el príncipe notó que ella tenía un problema en las piernas. Ella estaba obsesionada con este hombre. Al parecer, por él, ella traicionó a su nación. Y el príncipe piensa que también fue él la persona que la abandonó y dejó así sus piernas. El príncipe le intenta detener dialogando, pero Xuanji mató a Pengto cuando tuvo oportunidad. Cuando eso sucedió, el príncipe le dijo que debía detenerse, que ella fue una heroína antes. Ella seguía enloqueciendo porque el general no vino, a pesar de que Xuanji destruyó sus templos y ahora seguía haciendo lo mismo. Tras eso, se lanzó a atacar al príncipe, que fue defendido sin éxito por Xiao Jing. Debido a su ataque sin éxito, ella recibió un golpe tan fuerte que la terminó matando poco después. Con sus últimas fuerzas, le dijo al chico de vendajes que ya no robe comida, y el príncipe dijo que se hará cargo de él. El fantasma seguía atacando, pero fue justo en ese momento que recibieron ayuda del general Pei Jr., no el Pei que reconoció al fantasma. Ella va a ser sellada en una montaña, pero el príncipe cree que no durará mucho tiempo por el resentimiento que tiene. Entonces, Pei explica que ella se rompió las piernas sola. Xuanji, cuando fue derrotada, fue detenida por un tiempo, pero Pei la liberó y en ese momento se enamoró, después de que la halagara.
Ellos se volvieron más cercanos con el tiempo, pero Pei siempre lo consideró una aventura, mientras que Xuan-Yi estaba tomando la relación seriamente. Cuando él notó eso, le dijo que volviera a sus tierras a ayudar a sus soldados, diciendo que ahí se acabó la relación entre ellos. Xuan-Yi intentó traicionar a su patria, pero Pei quemó los papeles que ella le dio y le dijo que la decepcionó. Fue en ese momento que Xuan rompió sus piernas y Pei envió gente a cuidarla, pero ella se quitó la vida para intentar lastimar sus sentimientos. Sin embargo, eso no funcionó. Pei Jr. no sabe quién es el culpable de esto y ordenó que se la lleven mientras ella gritaba indignada por el padre del chico. Tras esto, el príncipe se lamenta por lo sucedido y al amanecer se encontraron con Fu. Él pidió la ayuda para limpiar la escena donde tanta gente murió. Fu y Nan empezaron a pelear diciendo que sus generales no son confiables entre sí, hasta que los detuvo el príncipe. Luego de esa situación, a los supervivientes, el príncipe les pidió que vayan a rezar y dejar ofrendas a las novias. Finalmente, Xiao Jing fue enterrada por nuestro grupo principal, mientras que pensaban a dónde ir. El chico de vendajes se lamenta por la chica, y el príncipe le pidió que se quite los vendajes. Al hacerlo, él se dio cuenta de que tiene la enfermedad del rostro humano, y que él debería haber muerto hace mucho tiempo en el pueblo que él gobernaba. El príncipe se sorprendió por esto y el chico con vendajes huyó. Por esto el príncipe decidió irlo a buscar cuanto antes. Esa enfermedad era muy contagiosa y al parecer él había vivido por cientos de años. El príncipe decidió informar a Lin Wen de lo del chico. Mientras eso sucedía, los generales discutían de la situación de Xuan-Yi y creen que el mejor lugar para dejarla es en un templo de Nanyang. Al parecer, ella había sacrificado a las personas para el fantasma verde. De esa manera ganó poder. Si no fuera por eso, no hubiera ocasionado problemas. Los generales empezaron a pelear, y Lin Wen los interrumpió diciendo que Xie Liang, el príncipe, se había encargado de lo sucedido junto a Nan y Fu. El príncipe, después de esto, preguntó acerca del espíritu de un feto, que solo él escuchó, pero Nan Yang solo estaba interesado en quitar al fantasma de su templo. El príncipe, sin embargo, volvió a hacer otra pregunta sobre el chico de las mariposas, Hua Cheng. Él era una de las grandes 4 desgracias. Este grupo estaba formado por el fantasma verde, que aún no es nivel devastación, también el fantasma negro, la desgracia vestida de blanco o Bai Guaxiang, el culpable de la caída del reino Xiangle, donde nuestro prota gobernaba. Esta desgracia supuestamente se cree que está muerta. Hua Cheng es el último y más peligroso, pero creen que nadie sabe mucho de él. Hua Cheng se dio a conocer tras enfrentar a 33 dioses sin perder. La condición después de la victoria que tuvo era que los dioses fueran humanos nuevamente, pero ellos no quisieron. Debido a esto, él quemó sus templos. Eso los dejó sin creyentes y los dirigió a su ruina. Luego de eso, los dioses derrotados se volvieron creyentes de Hua Cheng. Los dioses aún temen a esas mariposas y preguntaron qué fue lo que hizo al ver al príncipe, y dicen que es raro que no haya causado problemas. Dicen que debe ser un complot de las 4 grandes desgracias y que deben estar atentos en lugar de pelear. Tras esto, todos se retiraron y el príncipe le agradeció a los dioses que le enviaron refuerzos. Más tarde, el Xie Liang preguntó sobre la deuda a Lin Wen y había sido saldada, pero él estaba preocupado por el cansancio de la gente en el lugar y preguntó qué sucedía. Resulta que el problema era debido a lo de Hua Cheng, y debido a los problemas que generó pidiendo refuerzos, el príncipe decidió ir a crear templos dedicados a él en el reino mortal. De esta manera, él ya no tendría problemas con sus poderes. Cuando empezó a crear su santuario, la gente no estaba interesada en él, pero cree que en el futuro logrará crecer su santuario con esfuerzo. Pidió ayuda en el pueblo en el que brindó ayuda antes y le dieron cosas. También los rumores sobre él corrían, y más tarde, cuando iba en un carro, se encontró un chico que le dijo que si hubiera igualdad no habría dioses. El príncipe piensa que tiene sentido, y el chico siguió hablando, diciendo que el dios del mar es un tirano, porque él derriba los barcos de quienes no hacen ofrendas. El príncipe dice que sabe mucho de dioses para su poca edad, y le pregunta si sabe de fantasmas. El chico con el que habla sabía mucho de fantasmas. El chico dice que el apodo que le pusieron es demasiado y que él no es la gran cosa. Un día después de destruir la guarida de un fantasma, en medio de una lluvia de sangre, él cubrió una flor con un paraguas y de ahí surgió.
Él no pelea con frecuencia, depende de su humor. Él antes de ser un fantasma no era muy agradable y a veces muestra su verdadera forma. Él perdió el ojo derecho y piensa que podría ser su debilidad, aunque en realidad él enloqueció. Las cenizas son su debilidad y también apoyará a quien las tenga. Él puede ofrecer sus cenizas a alguien que tenga su confianza, y el chico de traje rojo dice que no le molestaría en caso de que alguien lo destruya. El nombre del chico era Sang Lang. El príncipe le ofreció comida ya que lo habían expulsado de donde él vivía. El chico había construido el santuario Puki. Cuando el chico iba a caer, el príncipe impidió su caída. El carro para porque había gente rara delante de ellos. Estos eran fantasmas. Ellos se salvaron gracias al príncipe que usó un hechizo. El príncipe le dijo a Sang Lang que se quede allí para no terminar herido. Los fantasmas se dieron cuenta de la presencia del carro y los empezaron a seguir, así que Xie Liang usó un hechizo porque había una posibilidad de tomar un camino equivocado y terminar en el reino de los muertos. De esta forma encontraron un camino, pero no era la mejor opción, así que Sang Lang tuvo que espantar a los fantasmas del lugar para avanzar. Más tarde llegan al santuario y Sang Lang se quedará ahí durante esta noche. El príncipe despertó al hombre del carro y luego se fueron a dormir. Pero antes hablaron un poco de pintar una imagen del dios del santuario, el príncipe, que no reveló que era él mismo. Al despertar, Sang Lang no estaba más allí, pero había pintado una imagen del príncipe en los viejos tiempos. Al salir lo encontraron limpiando y estaba feliz por ayudar. El príncipe no logra notar nada raro en él, pero no está seguro de que no sea un fantasma. Luego colocaron talismanes para evitar presencia de fantasmas. Cree que así evitará a Sang Lang en caso de ser uno. Sang Lang seguía trabajando en reconstruir el lugar, así que los talismanes no duraron mucho. Él había hecho la pintura porque se sintió inspirado por la historia que escuchó. Gente entró al santuario pidiendo bendiciones. Tras eso, Xie Liang le agradeció al chico de rojo, pero en el mismo momento llegó gente pidiendo ayuda por un hombre que estaba muriendo. Al despertar, el hombre estaba asustado y no quería regresar al paso de la media luna, un desierto de Gobi, pero había cambiado mucho en los últimos 200 años. Allí desapareció mucha gente. Sabían que el desierto era desastroso y mató a casi todas las personas, casi 60. Pero en los últimos 100 años no hubo ningún desastre allí, solamente habían muerto 200 personas. Se dice que el desastre comenzó por una sacerdotisa malvada. En el santuario del príncipe le dieron agua, pero el hombre no podía beberla y comenzó a atacar. Lo detuvo sin dificultad el ataque y el cuerpo del viejo empezó a descomponerse. Él fue derrotado por Sang Lang y dijo que era una marioneta y el titiritero debería ser bueno porque es difícil controlar un cuerpo así. Sang Lang sabe algo de eso, pero muy poco, y le parece sospechoso todo esto. Tras esto, Xie Liang habló con Lin Wen. Allí los generales divinos estaban recibiendo méritos que regaló la Ama del Viento. Entonces, no estaban prestando atención a nuestro protagonista. Sin embargo, la chica le respondió diciendo que es mejor que no se meta con lo que dijo el titiritero. No es conveniente. Xie Liang, tras esto, quiere ir al paso de media luna, y Sang Lang se ofrece a ir con él a pesar del peligro. También le cuenta la historia del pueblo de la media luna. Ellos eran fuertes y luchaban con gente de otros lugares a tal punto de ser abusivos. La sacerdotisa, según Sang Lang, es un aprendiz de allí. De repente llegaron Fu y Nan para ayudarlo en la incursión al paso de la media luna. El príncipe les pidió que si hay algo con lo que no puedan lidiar, que escapen. En ese momento notaron la presencia de Sang Lang, que le dio una escoba a Fu. Eso lo puso furioso, y además sospechaban de él, cosa que también hizo enfurecer a Nan. El príncipe finalmente logró calmarlos diciendo que él no tenía nada de lo que Sang pueda sacar conveniencias, así que se calmaron. Ellos entre sí creían conocerse aún así, pero aún así se preguntan cómo vive en un lugar tan humilde y por qué había dormido con Sang Lang. Sin embargo, eso dejó de tener importancia, y Nan puso una protección mágica al templo antes de finalmente marcharse de allí con un teletransporte. Nan se seguía quejando porque los acompañaba Sang Lang, pero finalmente el grupo continuó junto en la misión que tenían en el pueblo del desierto. Durante el día siguiente en el desierto, Sang Lang quería usar otro teletransporte porque estaba cansado, pero nuestro protagonista dice que no lo harán debido a la energía espiritual que eso consume, y necesitan guardar por si acaso. Él tenía calor, pero dijo que lo aguantaría. Sang Lang continuó momentos después con la historia de la sacerdotisa malvada, y son dos, no solo una. Una del pueblo de la media luna, la otra de la llanura central, el lugar que fue presionado por la que mencionamos antes. En ese tiempo, la hermana de la sacerdotisa vagaba sin rumbo. Ella, mientras crecía, aprendió hechicería. Ella intimidó a los soldados del pueblo de la media luna y los hizo luchar.
Cuando llegaron muchos enemigos, ella hizo un baño de sangre. Desde ese día, el reino de la Media Luna se llamó el Paso de la Media Luna, y la hechicera se volvió de rango Ira. Con el paso del tiempo, los pueblos con los sobrevivientes fueron enterrados por el desierto. Fu dice que él sabe mucho, y Sang Lang se burla de él diciendo que es ignorante. Él lo golpea y dice que es lo que está en registros. El príncipe sabe que ese reino existió, aunque la historia no sabe si es real. En ese momento encontraron un lugar para refugiarse del calor, y el chico de rojo se adelantó. Mientras tanto, los dos ayudantes se quedaron hablando con Xie Liang, diciendo que es raro Sang Lang. Pero les dice que, aunque sea raro, no hay por qué desconfiar, ya que lo puso a prueba y, en caso de ser un fantasma, no tendría razones para ayudarlo por malicia. Sin embargo, los dos lo quieren poner a prueba. En ese momento, Sang Lang los llamaba desde el refugio que encontraron. Allí podían aguantar mejor el calor. En el refugio, Fu ponía a prueba a Sang Lang, haciendo que tome agua bendita o algo así. De esa manera termina tomando el agua para terminar la sospecha de uno de los dos. Nan lo puso a prueba con su espada que mata fantasmas. Sin embargo, cuando Sang Lang la desenfunda, estaba rota. La discusión acabó cuando el príncipe vio a unas personas corriendo en el desierto, mientras se aproxima una tormenta de arena. Eso les hizo sospechar que podía ser la sacerdotisa, y empezaron a seguirla. Cuando el príncipe terminó solo, se alegró de reencontrar al grupo rápidamente, y se pusieron bastante cercanos Xie y Sang Lang. Fu decía que debían continuar porque el viento estaba siendo manipulado. Sang Lang empezó a discutir con él. La tormenta se tornaba más fuerte y se llevó volando al príncipe. El príncipe intentó sujetarse de algo, pero sus vendajes solamente provocaron problemas, sosteniendo a todo su grupo uno por uno. Así volaban en la tormenta hasta que su cuerda finalmente quiso agarrarse a algo firme. De esta forma se escondieron en una cueva. Dentro de la cueva usaron luz mágica y no sabían qué hacer. El grupo piensa que las mujeres que aparecieron en el desierto eran las dos sacerdotisas. Sin embargo, se quedaron en la cueva hasta que finalice la tormenta de arena. Nan en este lugar no puede usar su magia, abusando de ella porque no tiene templos cerca, así que no anda con buen humor. Al encontrar gente escondida en la cueva, estaban asustados de ellos por la magia que usaban, y eran comerciantes escondidos que estaban pacíficamente allí. El príncipe logró calmar las cosas al decir que era el dueño de un santuario con sus ayudantes, y que lo que usaban es magia taoísta. Sang Lang no confía en ellos, pero los comerciantes dicen que exageran, y que con su guía pueden evitar los peligros. En aquella cueva había una piedra con inscripciones. En esa decía que es la lápida de un general, aunque en realidad resultó ser un teniente. Él estuvo involucrado en el conflicto de los dos pueblos evitando que luchen, pero eso provocó que cada vez tenga menos hombres, ya que comenzaban a odiarlo y sus enemigos lo veían como una burla. Incluso murió de forma algo graciosa, ya que él pisó sus propios cordones y en ese momento lo mataron sus hombres furiosos. Pero a pesar de eso, había gente que lo respetaba y por eso hicieron esa tumba. Sang Lang, por cómo se rieron de él, les dijo que obtendrían una bendición arrodillándose 3 veces en esa tumba. Cuando hacían eso, apareció una serpiente, pero Sang Lang la atrapó fácilmente, aunque había más, así que debían salir rápido de la cueva, pero estaban rodeados. Fu y Nan crearon una brecha para salir y cubrieron las espaldas de la gente. Así salieron, pero uno de los comerciantes terminó envenenado. Tras esto, Nan le da un antídoto para darle más tiempo antes de que lo mate el veneno, y Sang Lang sugirió buscar una hierba para curarlo. Pero el guía no lo sugirió, porque hay que ir al reino de la Media Luna, poniendo a todos en riesgo. Por la situación en la que se encontraban, el príncipe se comunicó con Lin Wen. O estuvo el intento sin éxito. Nadie podía comunicarse, y en medio de eso una serpiente picó a Xie Liang. Sin embargo, el veneno lo extrajo rápidamente Sang Lang, y cuando nadie veía a la serpiente, la hizo pedazos. El guía ahora se sumará al grupo, y Fu se quedará para proteger a los comerciantes. De esta manera se dirigieron hacia el reino de la Media Luna a buscar la hierba. Se hacía de noche y llegaron al reino. Pero había gente en la zona, eran las mujeres de antes. Se escondieron al escucharlas, pero una de las dos se dio cuenta que estaban ahí. La mujer los iba a atacar, pero Nan salió en defensa del grupo. Eso provocó una distracción que era suficiente para desviar a las sacerdotisas. Con el guía solo pudieron llegar hasta ahí, pero fue Sang Lang quien sabía dónde crecía la hierba, y era en los edificios altos. Uno era el palacio, así que se dirigieron allí y se dividieron para encontrar la hierba. En el palacio también estaban algunos de los mercaderes de antes que los siguieron. Encontraron la hierba y la probaron en el príncipe. Fue efectiva, así que buscaron más. Dentro del palacio había algo raro. Se escuchaban voces de una cara que era una máscara.
¿Acaso es esto una yo-yo referencia? Ok, no. Era alguien que fue capturado por los soldados y fue utilizado para alimentar la hierba. Cuando eso sucedió, este advirtió a los soldados del lugar haciendo que atrapen al grupo. Cuando eso sucedió, iba a ser liberado por haber matado a uno de ellos, pero ya no tenía cuerpo y no podía creerlo. Yéndose de ahí, el general de las tropas lo siguió a un edificio, el hoyo del sacrificio. Allí el orco o zombie gritó. El guía intentó tirarlo, pero fue sacrificado en el pozo, y después querían sacrificar a un niño. El príncipe comenzó a hablar con el general, pero el príncipe no era confiable para ellos. Sang Lang, un momento después, se lanzó al pozo. El príncipe no pudo hacer nada porque él no caiga. Mientras el príncipe luchaba con el general, apareció la sacerdotisa, pero se cayeron en el pozo mientras todo sucedía. Sang Lang lo rescató de la caída en el último momento, pero Sang Lang se comportaba diferente. El general que cayó ahí quería luchar con ellos, pero Sang Lang es increíblemente fuerte y tampoco parece estar vivo, aunque realmente eso a Xie Liang no le importa, ya que lo consideraba un amigo y quería mantener vivo a ese general, porque también busca a la sacerdotisa malvada. Sin embargo, él no está a favor de una tregua tras la muerte de sus hombres, pero acepta hablar después de que Sang Lang lo amenace con destruir los cuerpos de los hombres muertos. Y en ese momento acepta. Tras todo lo que sucedió, el general habla y dice que la sacerdotisa es mestiza y siempre odió al reino porque quedó huérfana a los 6 años y estuvo en la guerra donde aprendió la magia que sabe. En el reino, los consejeros desconfiaban de lo que podía hacer con las serpientes con cola de escorpión. La gente quería sacrificarla, pero el general tuvo piedad de ella. En la batalla a la que fueron, estaban rodeados por una tormenta de arena en la que tenían pocas posibilidades de sobrevivir. El general pensó que los heridos estaban muertos, pero la sacerdotisa los salvó. El general dejó de pensar que era un peligro, y de esta manera ella llegó al poder con el tiempo. En una batalla, ella traicionó su confianza, y fue ese día cuando perdieron la confianza en ella. Cuando terminó de contar su historia, dijo que se vengará de la mujer que generó este problema. El príncipe cree que todo esto no tiene lógica, y justo aparece la sacerdotisa en ese momento. Ella se lanzó al pozo y el general estaba furioso, pero ella agradeció al príncipe por aniquilar a los soldados fantasmas. Él allí reveló que es un oficial divino y les permitió irse. Fu llegó y se lanzó al pozo. Dijo que protegió a la gente con un círculo mágico cuando se fue. Unos momentos después, el general comenzó a atacar a la sacerdotisa, pero ella ya no puede controlar a las serpientes. Y el príncipe lo detuvo y reconoció a la chica. Ella se disculpó con el príncipe por lo que sucedió, y resulta que la tumba que vieron tiempo atrás era de él. Hace 200 años, él terminó allí, en el desierto, donde se volvió teniente, pero muchos lo respetaban y le decían general. Él en esa época usaba un alias Hua Xie. La sacerdotisa en una guerra terminó huérfana, y así dio con nuestro protagonista cuando estaba en la miseria. Ella estaba hambrienta, y Xie Liang la alimentó. La niña lo siguió por todos lados por no tener a dónde ir, y así fue por un tiempo. Las cosas eran felices. Pero un día hubo un motín, y tuvo que fingir su muerte. Volvemos al presente y le preguntan por qué traicionó al reino, y ella dice que las serpientes dejaron de obedecer sus órdenes. Fu le puso esposas y quería llevar a ambos. Xie Liang lo detuvo y le preguntó si puede traer a las serpientes. Ella dijo que sí, pero que no puede controlarlas. Por petición del príncipe las trajo, o eso se creía, ya que ella no fue, e intentaba que se vayan, aunque en realidad era un engaño de la chica que lo comprobó Fu, o eso creía. El príncipe intenta calmar a Fu Yao, pero no confía en la chica ni en Sang Lang. Sang Lang, un momento después, protegió a Xie Liang porque las serpientes caían como si fuera una lluvia, y ninguno puede usar magia en la zona. El príncipe, a pesar de todo, confía en la chica, y resulta que hay alguien más en la zona, con quien peleaba Sang Lang. Y de un momento a otro, debido a lo que dijo Fu, tuvo sospechas de que Pei Jr. no confía en él, y que provocó todo lo sucedido hasta ahora. Mientras esto sucedía, también dedujeron que las demás personas no pudieron llegar tan rápido allí antes. Además, el rostro enterrado antes dijo que conocía a alguien de los que estaba en el palacio. El nombre de Pei Jr. era Xiao, y Fu piensa que el rostro de antes se refería a Sang Lang. Era el guía que tuvieron en el desierto quien obligó a hacer todo a la sacerdotisa. El guía era Pei Jr., pero momentos después, ella decidió contar su historia. Ella era maltratada por mestiza y Pei fue a ayudarla. Le dijo que se defendiera, pero el príncipe le dijo que no peleara.
Cuando él fingió su muerte, ella quedó sola y decidió hacer algo por eso, ya que todos querían ir a la guerra. Pero ella realmente quería detener todo junto a Pei. Para evitar que el pueblo rival cayera de forma más brutal, ella traicionó a los suyos. Tras contar eso, la chica se desmayó. Pei se puso a discutir con el general porque ellos siempre querían más y más, entonces nunca había un acuerdo. Pei Jr. no es descendiente directo del otro Pei, y no estaba arrepentido de matar a los Media Luna. Fue en ese momento que una mujer habló y lo sacó del pozo. Nanfeng llegó todo golpeado junto a la Ama del Viento, a la cual el príncipe no reconoció. Pei nunca eliminó los espíritus de forma notoria y debía mantener todo en secreto, así que le dijeron que reflexione por lo que hizo y por las muertes que permitió suceder. La Ama del Viento se disculpó con el príncipe por todo, pero le pidió que no se meta en estos asuntos. Él defendería a la sacerdotisa, pero la Ama del Viento dijo que solo se llevarán a Pei y el general, porque ella nunca lastimó a nadie. Luego de esto, se van ellos cuatro. Después seguimos viendo los recuerdos de la sacerdotisa y de Pei. Él se esforzó para tomar acción por todo lo que sucedió en la guerra. Ambos colaboraron para derrotar a los dos lados por lo que le hicieron al príncipe, pero ella fue colgada y murió. Al parecer era un fantasma. Nan le dice que se mantenga con cuidado por ofender a Pei, pero al mayor, no a Junior. Sin embargo, Zhang dice que no haría nada ruin Pei Ming. Fu Yao ya no estaba, debido a la vergüenza por sus malas deducciones. Finalmente, meten en un frasco a la sacerdotisa. Iban a curar al mercader, al cual curaron con la hierba. El niño que estaba allí se dio cuenta que el príncipe era un dios, así que le hará un templo. Eso le dijo antes de marcharse. Después de eso, Nan es invitado a cenar por el príncipe, pero se va por vergüenza. Y quedan solos Zhang Lang con nuestro protagonista. Finalmente, le dice Hua Cheng, pero él dice que prefiere que le diga Zhang Lang. Una vez en el templo mientras cocinaban, el príncipe le pregunta a Zhang Lang por qué él le ayudó al templo en el caso de las novias muertas. Y el chico de rojo respondió que solo lo hizo porque era él y porque tenía tiempo libre. Xie Liang dijo que se dio cuenta desde un principio que era él por las actitudes que tenía, pero no es como en los rumores. Justo en ese momento, el frasco en el que está la sacerdotisa se mueve y sale fuera del templo. Ella sale del frasco en forma de fantasma con preocupación de lo que pasará con Pei Jr., ya que él no era mala persona. Luego de eso, ella le dice que en el pasado quería salvar al mundo, pero ahora se siente algo avergonzada por lo que dijo, ya que siente que exageró en ese entonces. La sacerdotisa sentía que no había diferencia entre el bien y el mal, por lo que sucedió en el reino de Media Luna. El príncipe no sabe decirle en qué se confundió. Al volver a entrar, el príncipe se pregunta por qué Pei Jr. no envió ayuda para deshacerse de los espíritus, pero el tema no duró mucho, y él, junto a Zhang Lang, fueron a cenar para después dormir. Sin embargo, antes de eso, hablaron de los otros grandes fantasmas, y Zhang Lang dice que huyeron de él, y no son la gran cosa. También hablan de la sacerdotisa, ella tiene mucho que pensar. Zhang Lang admira a nuestro protagonista porque él quiere salvar al mundo. El príncipe realmente quiere encontrar un sentido a la vida, pero aún no sabe cuál es su propósito. Zhang Lang revela que no quiere mostrar su verdadera forma porque no quiere alejar al príncipe de él. Sin embargo, él le dice que lo aceptará como sea por ser su amigo. Después de eso, se duermen. Al siguiente día, el príncipe despertó solo junto al frasco de la sacerdotisa. Zhang Lang no estaba, pero le había dejado un anillo, y unas mariposas aparecieron cerca de él.